Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Charlie Brand. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Carl Eric Brandt, a quien todos solían llamar Charlie, nació el 23 de febrero de 1957 en Connecticut, Estados Unidos. Sus padres fueron Herbert e Ilse Brandt, un matrimonio conformado por dos inmigrantes alemanes que llegaron a dicho país en 1955 y se ubicaron en Texas, donde tuvieron a su primera hija llamada Angela. Todo esto para un par de años más tarde mudarse a Connecticut, donde tuvieron finalmente a Charlie. Herbert, su padre, trabajó durante muchos años como obrero en The International Harvester Company, una empresa dedicada a la fabricación de vehículos agrícolas y productos de jardinería. Y durante las noches cursaba estudios de ingeniería para poder lograr ascender dentro de la misma compañía. Y así fue. Poco a poco fue promovido hasta convertirse en ingeniero de proyectos. Y aunque obviamente esto era beneficioso para la economía del hogar, también significaba que la familia debía mudarse constantemente. Y por ende los chicos eran cambiados de escuela mucho. Fue así como en 1968 llegaron hasta la ciudad de Fort Wayne, ubicada en el estado de Indiana, donde se quedaron de forma permanente. Al menos fue donde Charlie pasó los primeros años de su juventud. Y, dicho sea de paso, donde vivió los primeros acontecimientos que marcaron su vida para siempre. Si bien es cierto, para todo el mundo es un poco difícil adaptarse a los cambios, para Charlie en particular era un poco más costoso. Él era un buen estudiante, pero también era sumamente tímido, y cada cambio, cada nuevo comienzo, era toda una lucha para él. Le era muy difícil adaptarse, no tenía amigos y a veces era blanco fácil de aquellos que lo molestaban por su sobrepeso. Pero él no se sentía del todo solo, tenía un acompañante, su mejor amigo, que era el perro de la familia. La verdad es que su mascota era un gran soporte emocional para él y hacían todo juntos, por lo que gracias a su perrito pudo sobrellevar algunas cuantas cosas. Sin embargo, en casa su padre no estaba muy conforme con esta aparente debilidad que Charlie denotaba. Así que para ir fortaleciendo su carácter, Herbert decidió llevar a su hijo a sus viajes de caza, donde le enseñó a usar un rifle y cazar animales pequeños. Todo parecía indicar que a Charlie le agradaban estos momentos que compartía con su padre. Así que empezaron a hacerlo como actividad en común. La familia siempre viajaba de vacaciones una vez al año, usualmente a Florida. Para todo esto la familia había crecido. Era 1970 y ahora Charlie ya tenía 13 años, su hermana Angela 15, tenían dos hermanas menores llamadas Jessica y Melanie de 3 y 2 años respectivamente. Para ese entonces, Ilse, su madre, tenía un embarazo casi a término de 8 meses de gestación, por lo que un nuevo integrante de la familia estaba próximo a llegar. Sin embargo, esto no los detuvo de su viaje anual familiar, y estando ya en Florida, Herbert y Charlie, junto a su incondicional amigo, fueron de cacería como siempre lo hacían. En un determinado momento, mientras intentaban cazar algunas aves, el perro de Charlie se perdió en unos arbustos, y por más que lo llamaban, este no salía. Lo habían perdido de vista y Charlie comenzaba a inquietarse. Ya casi era momento de regresar y no había rastros de su perro, por lo que Herbert decidió disparar un par de veces contra los árboles para ver si el perro se espantaba y salía de ahí. Pero inmediatamente después de esto se escuchó un chillido y lo único que hizo Charlie fue correr en esa dirección. Su padre había matado a su perro. Claro está que Herbert en todo momento indica que no fue su intención y que en realidad solo había querido asustarlo para que saliera pronto. Pero tiempo después, viendo las cosas en retrospectiva, muchos se preguntaron si en realidad Herbert no lo había hecho a propósito para quitarle a su hijo ese lugar seguro que tenía y quizá tratar de hacerlo madurar a la fuerza. Charlie estaba destrozado. Ese mismo día tendrían que viajar de vuelta a Indiana y su mejor amigo
no volvía con ellos. Empacaron sus cosas, cargaron el auto familiar y todo el camino de vuelta a casa Charlie se la pasó aguantando las lágrimas para que su padre no lo retara. Al día siguiente tendría que regresar a la secundaria y se sentía más solo que nunca. Llegaron a casa y los niños mayores tenían que dejar todo listo para volver al colegio, mientras que por la noche la madre preparaba la cena y afuera de la casa una tormenta de nieve azotaba Fort Wayne. En medio de la cena, Ilse se dio cuenta que Charlie no había terminado con un proyecto escolar pendiente y le ordenó terminarlo antes de irse a la cama. Así que eso hizo. El resto de la familia se dispuso a relajarse y vieron la televisión juntos. Luego de ello, cada quien se fue por su lado y empezaron a hacer lo suyo. Angela leía un libro en su habitación, Herbert acostó a sus 2 hijas pequeñas e Ilse preparaba todo para darse un baño caliente. Cada quien estaba sumergido en sus cosas, incluso el mismo Charlie, quien estaba en la mesa de la cocina haciendo su tarea escolar. Todo parecía marchar con normalidad, pero en la mente de Charlie, una serie de sensaciones y pensamientos oscuros se fueron presentando. Estaba triste y molesto, su perro había muerto y a nadie parecía importarle. Todos estaban relajándose y él estaba haciendo tarea. Le había molestado también que su mamá le diera la orden de hacerla. Después de todo, siempre hacía lo que todos le ordenaban, y ya estaba harto de ello. Así que ese día decidió tomar acción ante todas estas cosas que le molestaban. Algo nubló su mente, la ira se apoderó de él y de la manera más sigilosa posible se metió a la habitación de sus padres, mientras ambos se encontraban en el baño. Sacó el arma que su padre guardaba en la mesita de noche, la cargó y luego bajó a seguir con su tarea. Una vez que la terminó, subió nuevamente y se paró en la puerta del baño sin que sus padres lo notaran. Herbert estaba afeitándose frente al espejo y su madre estaba en la bañera. Así que cuando su padre dio la espalda a la puerta, Charlie atacó. Le disparó 3 veces a Herbert en la espalda y luego hizo lo mismo con su madre, quien recordemos estaba embarazada en aquel entonces. Angela desde su cuarto escuchó los fuertes impactos y los gritos de sus padres, quienes le decían a Charlie que se detenga. E Ilse, con su último aliento, le gritó que llame a la policía. Angela se apresuró a salir de su habitación, pero fue interrumpida por su hermano Charlie, quien totalmente frenético le apuntó con el arma y le disparó. Pero esta ya no tenía más balas, así que se abalanzó contra ella con la finalidad de asfixiarla con sus propias manos y empezaron a forcejear. Angela estaba totalmente impactada con esta escena, veía a su hermano a los ojos, pero no podía reconocerlo, y lo único que atinó a hacer fue decirle que lo amaba y que no iba a dejarlo solo. Parece que estas palabras hicieron que su hermano vuelva en sí y este la soltó, y en la primera oportunidad que tuvo, Angela salió corriendo de la casa en medio de la tormenta, pidiendo auxilio a los vecinos, mientras que Charlie salió tras ella y al darse cuenta de lo que acababa de suceder, fue a la casa de su vecino, tocó la puerta y cuando este salió, le dijo que acababa de dispararle a sus padres. Por otro lado, Herbert Brandt ya había llamado al 911 después de arrastrarse desde el baño hasta el teléfono de su casa. Pronto llegó la policía y detuvieron a Charlie. Los paramédicos acudieron rápidamente a atender a sus padres. Herbert logró sobrevivir y fue llevado de inmediato al hospital, pero lamentablemente Ilse y el bebé no lo lograron. Cuando el padre de Charlie ya se encontraba fuera de peligro, la policía le preguntó qué fue lo que había pasado y ahí él contó que su atacante fue su propio hijo de 13 años, pero que no sabía cuál era la razón del ataque. Días más tarde, y aún sin lograr entender cuál había sido el motivo, un oficial de policía llevó a Charlie hasta el hospital donde se encontraba su padre y le pidió perdón por lo que había hecho. Para sorpresa de muchos, Herbert lo perdonó y a la vez le pidió perdón por haber matado a su perro. Todo parece indicar que en el fondo, y después de cuestionarse los motivos que llevaron a su hijo a cometer semejante crimen, lo único que se le pasaba por la cabeza a Herbert que pudo haber detonado todo eso era la pérdida de su mascota. Aunque a ciencia cierta Charlie nunca lo dijo. Ahora, si bien es cierto Herbert había perdonado a su hijo, Charlie aún debía ser procesado por su delito. Él era aún muy joven para ser juzgado y llevado a prisión, así que las autoridades tomaron la decisión de someterlo a diferentes evaluaciones psiquiátricas para determinar qué pasó por la mente del joven cuando atacó a su familia. Los resultados fueron sorprendentes cuando se determinó que el chico estaba aparentemente bien.
que la relación con sus padres siempre fue buena y que incluso él los quería. Pero lo que sí era cierto es que había algo dentro de él, que en esos momentos aún no se veía a simple vista, pero que definitivamente existía porque el hecho ocurrió. Acabó con la vida de su madre embarazada con tan solo 13 años de edad. Así que definitivamente algo le pasaba. Y cuando le preguntaron por qué lo hizo, él solo respondió que no sabía el motivo, pero que fue como si lo hubiera hecho en automático. Y los especialistas determinaron entonces que cuando Charlie les disparó, parecía estar totalmente desconectado de la realidad. Luego de esto, las autoridades decidieron enviarlo a un centro de salud mental por un año con la advertencia de que el joven podría tener un episodio parecido en el momento menos pensado. Pero la verdad es que durante todo el tiempo que estuvo internado nunca pasó nada malo. Es más, era un paciente modelo, súper colaborador con las terapias y dispuesto a realizar todas sus actividades. Tanto así que decidieron darle permiso de ir a casa durante los fines de semana y volver de lunes a viernes. Su padre nunca lo dejó de lado y a pesar de lo que había hecho, él se encargó de que su familia no se fragmentara. Cuando Charlie salió del centro de salud mental en 1972, su padre dejó el trabajo, tomó a todos sus hijos y se mudó a Florida. Él quería rehacer su vida junto a su familia. Incluso se encargó de contarles a todos los de su entorno que Ilse había perdido la vida en un accidente, así que nadie cuestionó nada, incluidas sus 2 hijas menores que tampoco sabían lo que en realidad había ocurrido. Ángela, por su parte, quien se encargaba de cuidar a sus pequeñas hermanas, había decidido darle todo su apoyo a su hermano. Y aunque en el fondo todavía le tenía miedo y recordaba aquel suceso con dolor, nunca más volvió a tocar el tema con él, como si nada hubiera pasado. Cuando Charlie cumplió 16 años, sus abuelos viajaron desde Alemania hasta Florida para poder hacerse cargo de él, debido a que su padre volvió a Indiana junto con sus hermanas menores para poder trabajar y seguir sosteniendo a su familia, mientras que Ángela, quien ya tenía 18 años en aquel momento, se independizó y vivía sola en Florida. Sorprendentemente, todo este cambio parece que le sentó bien a Charlie, quien tuvo un repentino cambio en su vida social. Ahora tenía amigos y se sentía bien en un ambiente diferente. En Florida nadie lo conocía y nadie sabía nada de su pasado a excepción de una persona, su amigo Jim Graves, quien había sido novio de su hermana durante mucho tiempo cuando ella estaba en el colegio y luego se casaron, aunque su matrimonio no prosperó. Pese a ello mantenían una buena relación y Jim y Charlie se habían vuelto muy cercanos. Tanto así que Jim estaba al tanto del pasado de Charlie, pero no le importaba demasiado porque él tenía la idea de que todos merecen una segunda oportunidad, sobre todo cuando están arrepentidos de sus actos. Y esto último es muy importante e incluso, según algunas personas que luego mencionaré, determinante para los hechos que acontecieron más adelante. Una vez que terminó el colegio, Charlie acudió a la Universidad Comunitaria de Daytona Beach, donde estudió durante 2 años y luego consiguió trabajo en las Bahamas como técnico de radares, en donde su labor era interceptar drogas antes de que éstas fueran ingresadas al país. Si bien es cierto que este empleo le dio una estabilidad económica y pudo desarrollarse como adulto independiente, la verdad es que el trabajo le resultaba un poco solitario y estresante, por lo que encontró en la pesca un nuevo hobby que practicaba a diario. Una vez su amigo Jim lo acompañó a pescar y tiempo después contó que en ese momento vio algo que le pareció sumamente extraño pero que decidió omitir pensando que estaba siendo exagerado. Él vio como Charlie, ni bien sacaba un pescado del agua, se apresuraba a desentrañarlo con mucha precisión cuando éste aún se encontraba con vida para luego seccionarlo meticulosamente, y que si por A o por B llegaba a tardar y el pez dejaba de aletear antes de que él lo filetee, se molestaba muchísimo. De todas maneras, Charlie siguió yendo a pescar solo diariamente hasta que un día pescó algo diferente. Un maletín lleno de cocaína que estaba valorizado en varios miles de dólares. Y aunque era su trabajo dar parte a las autoridades acerca de estos hallazgos, él no se encontraba en su oficina cuando encontró este pequeño cargamento, así que decidió quedárselo y empezar a venderlo poco a poco hasta que tuvo el dinero suficiente para adquirir una casa en el poblado de Astor, ubicado en el condado de Lake en Florida.
casa por la que pagó $250.000. Luego de esto, Charlie dejó el trabajo y se mudó de vuelta a Florida, donde pudo conseguir otro empleo en Ford Aerospace. Pasó algún tiempo hasta que llegó 1985. Charlie ya tenía 28 años de edad y había alcanzado una buena estabilidad, así que creyó que era el momento ideal para intentar tener una pareja, y su amigo Jim fue quien lo ayudaría a conseguirla. Él le presentó a una amiga suya llamada Teresa Helfrich, a quien todos de cariño llamaban Terry. Ella trabajaba como encargada de una tienda y la verdad es que, según lo que contaban, tenía una personalidad encantadora. Era súper alegre y tenía un entusiasmo especial por la vida. Charlie rápidamente quedó encantado con ella y al cabo de un corto tiempo comenzaron a salir formalmente. A finales del año ya vivían juntos y para 1986 ya se encontraban comprometidos. Como era de esperarse, Charlie le contó sobre su compromiso a las personas más cercanas a él, su hermana Angela y su amigo Jim, quienes, si bien es cierto estaban felices por él, también le insistieron muchas veces que era necesario que le cuente a Terry sobre lo acontecido en su pasado, refiriéndose por supuesto a que había acabado con la vida de su madre y todo lo que pasó aquella noche de invierno con su familia. Tanto así que Jim le dijo que si no se lo contaba, él mismo lo haría. Finalmente, Charlie les prometió a ambos que antes de casarse le contaría todo a Terry porque no quería que hubiera secretos entre ellos. Así fue que llegó el 29 de agosto de 1986, fecha en la que, sin decirle a nadie, Charlie y Terry se casaron en Norman Beach. Luego de ello, adquirieron una propiedad en Big Pine Key, ubicada en los Cayos de Florida, y consiguieron nuevos empleos, es decir, prácticamente iniciaron una nueva vida juntos y, como era de esperarse, Charlie no le había contado nada a su entonces esposa. Todo parecía andar de maravilla, y aunque todos los que sabían acerca del pasado de Charlie suponían que no le había contado nada a Terry, no podían asegurarlo, así que solo siguieron adelante con normalidad. El matrimonio parecía estar muy bien, así que dejaron de preocuparse por ellos, hasta que llegó el verano de 1989. Jim Graves fue de visita a Los Cayos y se reunió con sus amigos a tomar unos tragos. La noche transcurría con normalidad, se estaban divirtiendo mucho y Charlie se ausentó un momento para ir al baño. Cuando eso pasó, el rostro de Terry cambió por completo y una mirada de terror se implantó en sus ojos. Rápidamente se apresuró a decirle a Jim que tenía algo que contarle respecto a Charlie. Ella le dijo que estaba muy preocupada porque estaba casi segura que Charlie estaba involucrado en algo terrible. Unas noches antes de este encuentro, Charlie había llegado tarde a casa, pero no solo eso, sino que Terry se dio cuenta que su esposo tenía la camisa llena de sangre. Esto le preocupó mucho porque pensó que algo le había pasado, así que cuando le preguntó, él solo le dijo que había estado pescando y que había atrapado grandes peces esa noche, y que al filetearlos no pudo evitar mancharse de esa manera. Lo curioso de todo esto es que Charlie llegó con las manos vacías. No había llevado ni un pez a casa, y Terry lo notó, pero todo se le hizo tan extraño que prefirió no hacerle ver ese detalle. A la mañana siguiente de aquel acontecimiento, una terrible noticia se había esparcido por toda la zona. Una mujer había sido hallada sin vida dentro de un contenedor debajo de un puente que quedaba solo a unas cuadras de la casa de Terry. Todos sus miembros habían sido cercenados, incluida la cabeza, y además le habían extraído el corazón. Terry pensaba que quizá Charlie, su buen esposo, tenía algo que ver. Jim estaba totalmente impactado por el relato, pero trató de mantener la calma porque no sabía si en realidad Terry estaba enterada o no del pasado de Charlie. Pero sea como sea, él trataría de averiguarlo. Así fue que al día siguiente Jim cuestionó a Charlie diciéndole que se había enterado que había ocurrido un crimen cerca de su casa y que esperaba que él no tuviera nada que ver. Charlie se lo negó rotundamente, le dio explicaciones acerca de la pesca y como no había ningún otro motivo conciso, no al menos del que Jim supiera, que lo hiciera seguir sospechando, se conformó con su negativa y el tema se dio por cerrado. La verdad es que Terry también pareció creerle. A fin de cuentas, Charlie siempre había sido bueno con ella y quizá todo se había tratado de una turbia coincidencia. Así que el matrimonio siguió adelante y nunca más algo parecido tuvo lugar en la vida de la pareja. Al menos no hasta 15 años después. Con este contexto entonces, pasemos al día de los hechos.
Era el 2 de septiembre del 2004, cuando el huracán Iván hizo su aparición en el Atlántico y provocó la evacuación de los Cayos de Florida, zona donde el matrimonio Brandt, conformado por Charlie y Terry, tenían su propiedad. Al principio parecía que este huracán no tendría la fuerza suficiente para llegar a ser devastador, pero al ser el tercer evento de este tipo que ocurría en lo que llevaba el verano, Terry estaba muy nerviosa y tenía miedo de quedarse en casa, tal y como lo quería Charlie. Así que decidió ponerse en contacto con su sobrina, que vivía en Orlando, alejada de la zona de peligro, para que pueda darles refugio algunos días. Por supuesto que ella aceptó sin problemas. El nombre de su sobrina era Michelle Lynn Jones. Ella tenía 37 años de edad y era la hija de la hermana de Terry llamada Mary Lou, con quien tenía una estrecha relación. Michelle era una joven hermosa, soltera y muy exitosa. Tenía una gran vida social y trabajaba como ejecutiva en The Golf Channel en Orlando, Florida. Le iba realmente bien y estaba fascinada con la idea de la visita de sus tíos, a quienes quería mucho. Charlie estaba reacio con la idea de dejar su casa con el paso del huracán, pero cuando se enteró que se quedarían en la casa de Michelle, cambió de actitud. Parecía que le emocionaba mucho la idea. Y Terry, lejos de notar esto extraño, se puso muy contenta con el tema porque lo único que ella quería era estar a salvo. Siendo el sábado 11 de septiembre, los Brandt llegaron hasta la propiedad de Michelle en Orlando y se instalaron en su casa, que era grande y hermosa. Tenía 4 habitaciones, un jacuzzi, una pileta y una decoración muy moderna. Algo totalmente del estilo de Michelle. Luego de esto, Charlie y Terry decidieron manejar hasta Ormond Beach, que estaba cerca de ahí, para poder visitar a la familia de Charlie unas horas y después regresar en la noche. Se reunieron con Herbert, su padre, y una de sus hermanas menores, Jessica, con quienes pasaron un rato muy ameno. Angela no pudo estar en la reunión, pero habló por teléfono con su hermano y lo invitó a su casa al día siguiente. Pero Charlie le dijo que no podría ir porque estaría ocupado. Sin mayores problemas, se despidieron todos y el matrimonio regresó a la casa de Michelle. Por otro lado, Mary Lou, hermana de Terry y madre de Michelle, estaba en contacto en todo momento con su hija, preguntándole cómo iba todo y qué tal la estaban pasando. Y así fue durante todo el fin de semana. Llegado el domingo 12, día en el que el matrimonio viajaría de regreso a Los Cayos porque ya había pasado el huracán, Terry y Charlie tuvieron una pequeña discusión porque él insistía en que se quedaran unos días más. Y la realidad es que Terry estaba confundida. Primero, su esposo no quería moverse de la casa y ahora no quería regresar a ella. Así que, sin comprender todavía sus motivos, decidieron quedarse un poco más. Llegó el lunes 13 de septiembre. Todo marchaba normal y una buena amiga de Michelle llamada Lisa Emmons iba a pasar de visita. Pero antes de esto, la joven llamó por teléfono y le dijo que mejor dejaran el encuentro para otro día porque sus tíos, haciendo referencia a Terry y Charlie, habían bebido y después habían tenido una fuerte discusión. Lisa le dijo que no había ningún problema y que se mantendrían en contacto, como siempre. Pero esa fue la última vez que se supo algo de Michelle Jones. Esta exitosa ejecutiva de televisión dejó de contestar las llamadas y mensajes tanto de sus amigos como de Mary Lou, su madre, que rápidamente tuvo un mal presentimiento. Llegó el día martes 14 y Michelle seguía sin responder las llamadas, y en un momento determinado las llamadas empezaron a dirigirse directamente al buzón de voz. Así fue como llegó el día miércoles 15 de septiembre. Mary Lou ya no podía más con la preocupación. Le habían llamado del trabajo de su hija y le habían dicho que no se había presentado. Así que decidió llamar por teléfono a otra buena amiga de Michelle llamada Debbie Knight y le pidió que fuera a su casa a verificar que su hija se encontrase bien, porque estaba llamando al teléfono de casa y tampoco le contestaban. Debbie tenía una copia de la llave de la entrada que la misma Michelle le había dado en alguna ocasión por las dudas, pero cuando intentó abrir la puerta, esta ni siquiera se movió, parecía que tenía puesto el seguro por dentro. Debbie se puso muy nerviosa, tenía esa horrible sensación de que algo malo había pasado, sobre todo porque el auto de los tíos de Michelle estaba estacionado afuera del garage y en su entrada había 2 diarios, 2 periódicos que nadie había recogido todavía. Se asomó por una ventana que había al costado de la casa, pero todo en el interior estaba oscuro y no pudo ver nada. Así que tomó la decisión de ir a la casa del vecino. Le explicó la situación, el vecino tomó una herramienta para poder abrir alguna puerta en caso sea necesario y fueron juntos hasta la casa de Michelle.
En esta oportunidad el vecino pensó que sería más fácil intentar entrar por el garage, así que se asomó por una de las ventanas que daba a la cochera interna y la escena que encontró lo perturbó por completo. Y aunque quiso evitar que Debbie la vea, era demasiado tarde. Ambos pudieron ver cómo el cadáver de un hombre colgaba desde la viga y por su aspecto parecía que llevaba un par de días ahí. Ambos estaban impactados y siendo casi las 8 de la noche llamaron al 911. Pronto la policía llegó hasta el lugar y ni bien ingresaron a la casa, un olor terrible los invadió por completo. En la sala podían observarse las valijas de los Brandt, listas para emprender el viaje de regreso a la casa. Y cuando miraron a uno de los muebles, encontraron el cuerpo sin vida de Terry Brandt. Este yacía en el sillón como si hubiese caído sentado de golpe y tenía 7 puñaladas en el pecho. Por otro lado, en la habitación principal, la escena era horrible. Incluso el encargado del caso, Rob Hemmert, se sobresaltó cuando la vio, porque en la cama estaban los restos de Michelle Jones, quien había sido apuñalada en el pecho al igual que Terry, pero al costado de su cuerpo reposaba su cabeza, su pierna izquierda, sus senos y su corazón, los mismos que habían sido separados de su cuerpo, luego de haber sido abusado sexualmente en un crimen terrible que había sido cometido por alguien que definitivamente se había ensañado con ella. Y para finalizar, el cuerpo que estaba en el garage pertenecía a Charlie Brandt, quien colgaba de una sábana. Unos centímetros más allá había una escalera tirada en el suelo, lo que significaba que Charlie había decidido acabar con su propia vida. Entonces, viendo todo esto, ¿qué era lo que había pasado? En ese momento entonces inicia la investigación a cargo de Rob Hemmert. Si bien es cierto que no había ningún sobreviviente que hubiera estado en la escena, esta misma era capaz de contar la historia, sumado a los testimonios de las últimas personas que tuvieron contacto con Michelle e investigaciones posteriores. Para empezar, dentro de la casa no había ningún indicio de lucha, ninguna pelea había pasado, no faltaba nada, no había desorden, por lo que se confirmaba que nadie extraño a ellos, ningún tercero había ingresado a la casa. Por la diferencia horaria con la que fallecieron los tres, el orden en el que murieron y todas las huellas obtenidas en la escena y en las herramientas con las que se cometieron los crímenes, se determinó que Charlie Brandt había sido el responsable. Él había acabado primero con la vida de su esposa, Terry, de manera rápida, luego con la de Michelle, con quien sí se tomó mucho más tiempo para someterla a todas estas cosas que ya les mencioné, para finalmente darse un baño, ponerse ropa limpia y acabar con su propia vida. Así que sabiendo todos estos datos, el investigador empezó a hacer un recuento de los hechos. Todo pasó el día lunes 13 de septiembre. Al parecer la noche empezó con una divertida velada en la que Charlie había preparado un pescado para la cena, todo esto basándose en evidencia encontrada en la casa. Luego tomaron algunos tragos, un poco de vino, y al parecer en este punto de la reunión ocurrió la discusión fuerte que Michelle le comentó a su amiga Lisa, motivo por el cual le dijo que mejor no fuera a su casa. Las valijas, las maletas estaban listas, por lo que se entiende que si no era esa noche, quizá al día siguiente, por la mañana, saldrían de regreso para Los Cayos. Y probablemente la discusión haya empezado porque Charlie aún no quería volver. Y justamente no había ningún motivo para seguir quedándose ahí. El huracán ya había pasado, la zona en la que ellos vivían ya estaba fuera de peligro, pero lo que sugiere la policía es que probablemente Brandt quiso quedarse un poco más de tiempo porque quizás sabía lo que iba a hacer. El crimen fue cometido con cuchillos de cocina de la propia casa y mientras Terry recibió un total de 7 puñaladas, su sobrina Michelle recibió solamente una, antes de que este sujeto procediera a hacer cenar su cuerpo. Luego de esto, y antes de acabar con su propia vida, Charlie dejó su ropa en el baño. Es decir, todo lo que estaba lleno de sangre quedó en el baño. Después se duchó y se colgó con la sábana. Nadie podía creer que el amable Charlie que todos conocían y apreciaban hubiera sido capaz de semejante atrocidad. La familia de Terry estaba conmocionada porque ellos estuvieron casados por 17 años y jamás hubo algún evento de violencia que haya podido despertar las alarmas. Los amigos de la pareja cuentan cómo es que ellos eran un ejemplo para todos, se amaban muchísimo y eran perfectos juntos. Y esto no se trataba de algún caso de violencia que quizá Terry haya podido ocultar durante mucho tiempo.
En realidad, en esta ocasión, nunca hubo nada que les advirtiera que esto algún día podría llegar a pasar. Al menos no durante los años que el matrimonio estuvo junto, porque con esto se lograba comprobar que en realidad Charlie nunca le había contado nada de su pasado, ni a su esposa, mucho menos a la familia de ella, ni a los amigos que tenían en común. Al cabo de un par de días, como parte de la investigación, la policía llamó a la familia Brandt a declarar. A esta citación acudieron Herbert, Jessica y, por supuesto, Angela, que desde ya estaba sumamente preocupada y nerviosa por todo este acontecimiento. Porque si bien es cierto, ella trataba a Charlie como si nada hubiera pasado, ella era la única que tenía latente el recuerdo de todo lo que realmente ocurrió. Y aunque no lo expresara en voz alta, aún le tenía miedo a su hermano. Incluso había puesto algunas reglas para sí misma para evitar que él vuelva a intentar lastimarla o le hiciera daño a sus hijos. Por ejemplo, ella nunca permitió que Charlie se quede a dormir en su casa. Procuraba que las reuniones fueran en otros lugares y siempre estaba atenta a la actitud que tenía su hermano. Es como si ella hubiese vivido todos esos años con el modo supervivencia activo, porque pensaba que si su hermano inexplicablemente los atacó una vez, quizá eso podía volver a suceder y no estaba tan lejos de la realidad. Eso fue exactamente lo que pasó. Cuando la policía hizo pasar a los Brandt para comenzar con las preguntas, Angela se quedó en el auto esperando que salga su familia. Y cuando su padre y su hermana salieron, ella ingresó y le dijo al oficial Hemmert que tenía algo que contarle. Así que lo hizo. Le contó los sucesos de 1971, aquel secreto que llevaba guardando por más de 20 años sobre cómo Charlie, de tan solo 13 años de edad, acabó con la vida de su madre embarazada. Le disparó a su padre y terminó atacándola a ella, sin éxito alguno, afortunadamente. Esto lo cambió todo. Ahora las cosas cobraban un poco más de sentido, y la investigación tenía un poco más de sustento para, por ejemplo, buscar en la casa de Charlie y Terry y comprobar si había algún otro indicio de lo que ocurrió en Orlando. Naturalmente los padres y el entorno de Terry se enteraron del pasado de Charlie y estaban totalmente indignados, y tanto Mary Lou como Bill, padres de Michelle, estaban muy seguros de que Charlie nunca se lo había contado a Terry, porque de lo contrario jamás se hubiese casado con él. Y no solo eso, sino que en una entrevista que dieron para un documental llamado Mortal Obsession, emitido en el programa 48 horas, tanto ellos como los amigos de Terry señalaban a Herbert y a Angela como culpables de encubrimiento. Lo que argumentaban es que si ellos se lo hubiesen contado antes a Terry, si ellos hubiesen advertido a la policía que su hijo había salido del centro psiquiátrico con la consigna de que en cualquier momento un suceso de tales magnitudes podría volver a ocurrir, quizá la muerte de estas dos mujeres podría haberse evitado. Es más, la familia de Terry y Michelle mencionan que la familia Brandt jamás reconoció que de haberles advertido todo habría sido diferente, y que ni siquiera lamentaron lo sucedido. Y por otro lado, los Brandt tampoco mencionaron más al respecto. Esta declaración, es decir, conocer los antecedentes de Charlie, llevaron a la policía a una investigación más profunda que iba más allá de la escena del crimen. Viajaron entonces hasta la casa del matrimonio Brandt, ubicada en Big Pine Key, y la encontraron tal y como Charlie la había dejado, resguardada para recibir al huracán. Lo primero que les llamó la atención es que detrás de la puerta de la recámara principal, es decir, en la habitación que el matrimonio compartía, había una especie de lámina ilustrativa típica de consultorio médico en donde se podía observar la anatomía de una mujer, que incluso tenía el pelo recogido. Claro está que esto a simple vista no significaba nada, pero viendo las cosas en retrospectiva, después de los crímenes y de cómo Charlie había cercenado el cuerpo de Michelle, hacía que los investigadores se preguntaran por qué tendría eso en su habitación. Es decir, era algo que probablemente veían todas las noches. Ninguno de ellos se dedicaba a la medicina ni tenía estudios respecto a eso. Simplemente era extraño, pero algo que podía pasar desapercibido. Conforme fueron revisando las cosas que había dentro de la casa, encontraron una gran colección de libros y revistas de medicina, enfocados sobre todo en la anatomía humana. Dentro de uno de los libros encontraron el recorte de un diario que mostraba la foto de un corazón humano. Y cerca a esto encontraron también algo mucho más siniestro, un sinfín de catálogos de la marca de lencería Victoria's Secret. Por supuesto que se estarán preguntando qué tiene eso de siniestro en particular. Resulta que Charlie Brandt no llamaba a su sobrina Michelle por su nombre, sino que la había apodado nada más y nada menos que Victoria's Secret, porque a su parecer lucía como una modelo de esta marca. Eso explica muchas cosas, como el hecho de que alrededor de la cama
Donde estaba el cuerpo de Michelle, se encontraron varias de sus prendas íntimas precisamente de esta marca, cortadas con el mismo cuchillo con el que le quitaron la vida. Charlie estaba secretamente obsesionado con su sobrina. Cuando los investigadores examinaron la computadora de Brandt, encontraron en su historial que visitaba páginas web que presentaban contenidos de muerte, necrofilia y violencia contra las mujeres. No cabía duda, Charlie había vivido durante mucho tiempo fantaseando acerca de esto. Incluso después de los análisis realizados al cuerpo de Michelle, los investigadores notaron de inmediato que las cosas que hizo con su cuerpo no parecían haber sido hechas por alguien que hacía esto por primera vez, lo que indicaba que probablemente Charlie ya había tenido experiencias previas. Ahora, si bien es cierto que se logró descubrir que Charlie tenía una obsesión terrible con su sobrina, ¿cómo fue que pasó tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta? Él estuvo casado con Terry durante 17 años. Años en los que nunca hubo un indicio de violencia de su parte. Entonces, ¿qué fue lo que detonó este ataque? Según los investigadores encargados del caso, al igual que en 1971, cuando Charlie acabó con la vida de su madre, el estrés y la presión del momento pudieron ser los desencadenantes para esta situación. En aquel entonces recordemos que el joven sufría de bullying, no era bueno en las relaciones sociales y su perro, quien era su mayor soporte emocional, fue asesinado por su padre. Y no se refieren a que sentir estrés y dolor sea un justificante para estos actos, sino que, a pesar de no haber sido diagnosticado oportunamente, se detectó que en el caso de Charlie los factores de estrés se convertían en una crisis emocional que terminaban en pérdida del control y a su vez en un crimen de horribles magnitudes. Por eso, cuando salió del centro psiquiátrico, los doctores advirtieron que los sucesos podrían repetirse. Pero, en este caso, en particular, ¿había cosas en la vida de Charlie que podían desatar en él una crisis y despertar su instinto asesino nuevamente? Según Rob Hemmert, había dos situaciones que parecían encajar en este aspecto. La primera era que debido a un cambio de directivos de la compañía donde Charlie trabajaba, iban a hacer un mejor historial de cada uno de sus trabajadores, por lo que probablemente iban a buscar los antecedentes de cada uno de ellos, y si llegaban a descubrir que Charlie tenía un crimen en su pasado, probablemente toda su vida y su estabilidad como él las conocía iban a terminar. Y el otro factor era que Terry quería pedirle el divorcio. Si bien es cierto que todo parecía perfecto entre ellos, algunas amigas cercanas a Terry indicaron que ella les había contado en algunas oportunidades que estaba cansada de vivir en Los Cayos y que le había pedido en muchas ocasiones a Charlie que se mudaran a otro lugar. Pero él siempre se negaba. Al recibir constantes negativas de su parte, Terry comenzó a hartarse y le pidió el divorcio en un par de ocasiones, sin llegar a nada concreto. Todo estaba mucho más claro en cuanto a los móviles que tuvo Charlie para acabar con la vida de su esposa y sobrina. Pero aún faltaba esclarecer aquella duda que surgió con el análisis forense del cuerpo de Michelle. ¿Charlie había cometido algo parecido antes? Hemmert y su equipo de investigación estaban convencidos de que así era. Los cortes que ejecutó en el cuerpo eran sumamente finos, es más, parecían haber sido hechos con experiencia quirúrgica y Charlie era ingeniero, no profesional de la salud. Por otro lado, hay que tener en cuenta que su primer crimen fue cometido con un arma de fuego en 1971 y lo que se supone sería su segundo crimen con cuchillos de cocina en 2004. Por lo tanto, había 33 años de diferencia, lo que hacía pensar que era muy poco probable que Charlie, teniendo las obsesiones que tenía, haya permanecido estable durante tanto tiempo. Es más, Hemmert estaba convencido de que si buscaba lo suficiente, podría encontrar las pruebas necesarias para demostrar que Charlie era en realidad un asesino en serie. Para poder comprobar esta teoría, la policía comenzó a relacionar sus asesinatos sin resolver con los viajes que Brandt había realizado a lo largo de los años. Luego de esto se quedaron con los casos potenciales y los investigadores se centraron en aquellos que tenían similitudes específicas con el caso de Michelle Jones. Para ello contrataron a la perfiladora criminal Leslie de Ambrosia para que hagan los análisis correspondientes. La marca registrada de Charlie era la precisión y una técnica metódica. El comportamiento normal de una persona se traduce en cómo lleva a cabo sus crímenes. Es bastante organizado y planificado en lo que hace. Es inteligente, muy confiable y muy responsable, dijo. Ahora, es importante ver un poco hacia atrás y verificar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que en su momento quizá nadie
tomó como sospechosas. Lo que destacó del caso de Michelle Jones fue la habilidad con la que había sido cercenado el cuerpo, el cómo la habían decapitado y cómo habían extraído el corazón. Cuando la policía habló con Jim Graves, el amigo de Charlie, él recordó el momento en el que Terry le contó que sospechaba que Charlie estaba involucrado en la muerte de una mujer que había sido encontrada muy cerca de su casa, la que coincidentemente había sido casi decapitada. Su cuerpo había sido cercenado y el corazón había sido extraído. Todo calzaba exactamente con el caso de Michelle Jones. Esto rápidamente detonó las alarmas en la investigación, ya que se trataba de prácticamente el mismo modus operandi. El nombre de aquella mujer era Sherry Perillo. Tenía 38 años de edad y su cuerpo fue encontrado el 16 de julio de 1989, muy cerca de la casa donde vivían los Brandt. La única pista que tuvieron en ese entonces para poder dar con el culpable fue un retrato hablado de un hombre que fue visto cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Y cuando se contrastó con la foto de Charlie varios años después, coincidía perfectamente. Esto, sumado al relato de Jim Graves, bastó para que los investigadores del condado de Monroe determinaran que Charlie Brandt fue el asesino de Sherry Perillo y cerraran el caso oficialmente el 6 de mayo del 2006. Pero este no sería el único caso. La búsqueda llevó a la policía a volver a investigar 26 asesinatos sin resolver en Florida, que datan de 1973, que probablemente calzaban con la firma criminal de Charlie. También está el caso de Darlene Toller, de 38 años de edad, ocurrido en 1995. Darlene era una trabajadora sexual de Miami cuyo cuerpo, sin cabeza ni corazón, fue envuelto en plástico y mantas y fue hallado en un área cubierta de hierba cerca de una carretera. Brandt usó la misma carretera con regularidad y mantuvo un registro de kilometraje de sus viajes, el mismo que muestra una entrada de 160 kilómetros el día que Toller fue asesinada, cifra que coincidentemente marca la exacta distancia en auto entre Big Pine Key y el área de Miami donde se encontró el cuerpo de Toller. Incluso fue gracias a este minucioso registro de kilómetros que Charlie hacía, junto a un diario que Terry manejaba, donde, si bien es cierto no decía cosas tan reveladoras, sí que se podía hacer un recuento de las veces en las que Charlie no se encontraba en casa porque estaba de viaje, la misma que fue usada para contrastar las fechas de crímenes sospechosos en las ubicaciones de sus destinos. Finalmente, la policía determinó que Charlie Brandt era un criminal invisible cuyo número total de víctimas, según lo indica Rob Hemert, es muy poco probable que se conozca. A pesar de todos los esfuerzos que realicen los investigadores, muchos de estos casos son casos sin resolver. Son viejos, es posible que no tengan la evidencia física que requiera una enorme cantidad de tiempo y trabajo preliminar, y los recursos son limitados en todas partes, pero no nos vamos a rendir. Los padres de Michelle tampoco se quedaron con los brazos cruzados, porque desde que pasó lo de su hija, se han dedicado a presionar la instauración de la ley Michelle-Lynn, que procura que exista una especie de base de datos pública, parecida a la de los delincuentes sexuales, donde se incluya a todas las personas de cualquier edad que hayan acabado con la vida de otra, independientemente de las circunstancias. Si podemos hacer algo para ayudar a alguien más a evitar que se enfrente a lo que hicimos, entonces la vida de Michelle tendrá sentido. La vida de Terry tendrá más sentido. No debería haber Charles en la calle, afirma Mary Lou, madre de Michelle y hermana de Terry. Y bueno, eso es todo por hoy. Esa es toda la historia de Charlie Brandt y de sus víctimas y de lo que sería un posible asesino serial. Nunca fue confirmado, pero la verdad es que es posible. Tendría sentido dentro de todo y viendo lo que les conté recién. Así que díganme qué opinan abajo en los comentarios y si conocían esta historia. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.